tal, Sara? Buenas tardes. Esperamos a que se conecten tus compañeros y comenzamos con la clase. Miguel. Muy bien, chicas. Un favorzote. Coméntenle a sus compañeros que estamos conectados. Me estoy acordando ahorita que no les compartí el enlace nuevamente. Obviamente son de cada semana, pero se me pasó compartirles o actualizarles el enlace para poder entrar. Aunque bueno, ya varios se están conectando. Muy bien. El inicio con este tema, vamos a cambiar de unidad. Marcamos el cambio de la unidad. Esta ya sería la segunda unidad. Nos vamos a enfocar en los temas acerca de lo que es la luz. Inicialmente, lo que vamos a tratar es la naturaleza de la luz. ¿Qué es? Ese es un tema que se sigue tratando hasta hoy en día. Las investigaciones avanzan y se siguen encontrando nuevas características que pueden ser aprovechadas y pueden describir algunos fenómenos que se producen alrededor de lo que sería la transmisión, generación y aprovechamiento de la luminosidad. Entonces, vamos a tratar estos temas junto con lo que sería el espectro visible, lo que nosotros alcanzamos a ver. Sucede algo muy parecido a lo que pasa con el sonido. Se pueden generar ondulaciones sonoras que nosotros no vamos a poder percibir
Lo mismo sucede con la radiación luminosa. Nosotros no vamos a percibir buena parte de lo que es la radiación que viene pues involucrada directamente con lo que nosotros alcanzamos a distinguir como luminosidad. Vamos a ver las diferentes características que se han estado estudiando, algunas de las fórmulas para poder determinar tanto la cantidad de luz como la velocidad de la luz dependiendo ciertas condiciones y las características que esto conlleva. Ok, entonces vamos a ver de inicio algunas de las teorías con respecto a la luz y el espectro electromagnético. Nos vamos a encontrar con que, pues la teoría moderna, lo que nosotros aceptamos actualmente, nos indica que la luz es una radiación electromagnética y se transporta a través de fotones, partículas que nos van a permitir un comportamiento complejo, debido a que la luz también va a ir generando un campo ondulatorio, precisamente de tipo electromagnético. Entonces, la luz se va a comportar de dos formas, como si fueran partículas y como si fueran ondulaciones. Entonces, se están empatando estas características gracias a las teorías que se han ido trabajando. Inicialmente, esto se trató de explicar de dos formas diferentes, precisamente con esas dos características principales. Lo que serían la teoría corpuscular, que indica que la luz son partículas que transmiten precisamente esa cuestión, la luminosidad. Y la otra es que la luz, al igual que el sonido, es una ondulación, en este caso del espacio. Pero como tal, ninguna de las dos teorías puede explicar totalmente el comportamiento de la luz de forma independiente. Las tres cuestiones que se manejaron desde un principio fueron precisamente que la luz, si nosotros lo comprobamos por medio de algún experimento, tiene una propagación rectilínea. ¿Esto qué es? Que si nosotros tenemos incidencia de luminosidad debido a una fuente y ponemos un objeto que interfiera entre la fuente y otro objeto, vamos a generar una sombra que se va a proyectar en línea recta. De eso se trata a grandes rasgos. La otra situación es la cuestión de la reflexión. Cuando nosotros tenemos incidencia de la luz sobre una superficie plana, la luz va a rebotar en esa superficie, ¿sí? Entonces, se dice que se refleja. De ahí que se puedan producir las imágenes en los espejos, que nosotros tengamos o podamos utilizar los lentes, etcétera. Todo eso se debe a esas situaciones. Ahora también tenemos la cuestión de la refracción. ¿Qué quiere decir? Que la luz va a modificar su trayectoria cuando pasa de un medio a otro. Nosotros lo podemos ver principalmente y de manera más fácil cuando tenemos un balde de agua o tenemos un estanque. La luz sobre el estanque o sobre la superficie del agua se va a reflejar, perdón, va a penetrar en un ángulo, pero ya a través del medio acuoso o líquido, nosotros vamos a tener que ese ángulo cambie. Entonces, esas son las tres características que se veían y que se podían experimentar de manera sencilla y que trataban de ser explicadas
por estas dos teorías que se manejaron desde incluso el siglo XVII, como nos lo marca aquí. Entonces, la teoría corpuscular precisamente nos indica que nosotros tenemos partículas que van a generar luminosidad, que van a darnos luz, ¿sí? En este caso, normalmente todas las partículas, perdón, todas las fuentes de luz, normalmente transforman energía, ¿sí? Transforman energía en energía calórica, en energía luminosa. Entonces, lo que se asumió es que cuando, supongamos, un tronco se quema, está perdiendo materia porque la está irradiando. Entonces, esa es parte de esta teoría. Nos dice que al estarse incinerando un objeto, nos genera la flama, que nos da calor y nos da luz. Y parte de la materia que, en este caso, el leño está perdiendo, es irradiada en forma de luz. Son partículas que nos generan la luz precisamente. Entonces, esa era la base de esta teoría. Esto nos implica también lo que nos comenta o se nos indica en el principio de Huygens para explicar un tanto la refracción. Nos dice que cuando cambia de medio, las partículas van formando pequeñas ondas. Aquí le indica, o nos lo indica como ondeletas. Entonces, por esa razón es que cambia de ángulo. Esa es parte de la explicación que nos da en este sentido. Entonces, según Huygens, esto es lo que nos sucede. Se generan ondulaciones de forma semiesférica debido a estas partículas que están incidiendo en una superficie y después cambian de medio. Perdón, que penetran, en este caso, en otro medio, que sería normalmente, como lo comentaba, el agua. ¿Ok? Bueno, otro de los estudiosos que estuvo trabajando esta cuestión fue Foucault. Este señor francés logró por medio de experimentación demostrar que cuando la luz cambia de medio, además de cambiar el ángulo de incidencia, el ángulo en el que se mueve, también se mueve más lento. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que demostró por medio de sus experimentos que precisamente la luz se comportaba como una partícula. Si nosotros, por ejemplo, lanzamos un objeto al agua, en el medio del aire se va a mover a cierta velocidad, pero una vez tocando agua, la velocidad se ve bastante disminuida. A lo mejor ustedes habrán visto en alguna ocasión películas a donde los personajes llegan a disparar a una persona que se sumerge en el agua. Si ustedes se han dado cuenta, cuando las balas entran, cambian de ángulo y además se empiezan a detener. ¿Sí? Entonces, eso es lo que él propuso, porque precisamente consideraba que que la luz eran partículas, perdón, que de esa manera se estaban comportando. Lo mismo sucedía con la reflexión de la luz. Nos decían, bueno, como son partículas, cada una de esas partículas se comporta como si fuera una pequeña pelota. Yo la lanzo sobre una superficie plana y entonces la luz se refleja. Obviamente no se refleja de la misma forma a como llega. ¿Por qué? Porque al chocar pierde inercia, pierde fuerza.
Entonces, esa era la explicación que estaba dando él. Otra de las cuestiones, y en este caso, implica lo que es la propagación de la luz. Nos dice que la luz se va a propagar de manera perpendicular a las superficies que esté tocando. Entonces, si nosotros tocamos, y esto es lo que provoca que nosotros podamos ver que no simplemente la luz llegue a una superficie y rebote, y nosotros solamente estemos viendo esos haces de luz. Lo que sucede aquí es que se propone que la luz choca con una superficie y entonces se propaga de forma perpendicular. Debido a eso, nosotros, aunque no tenemos la incidencia directa de, por ejemplo, durante el día, de los rayos del sol, aunque estemos al interior de nuestra vivienda, nos vamos a encontrar con que está iluminada con luz de día. ¿Por qué? Porque se dice que precisamente la luz se propaga de esa forma y choca en otra superficie y se vuelve a propagar. Eso es lo que genera que nosotros tengamos una vista de prácticamente todo lo que tenemos a nuestro alrededor, sin que tengamos realmente muchas sombras y con lo que es la luminosidad exclusivamente en la parte a donde los rayos solares están incidiendo de forma directa. ¿Ok? Estas teorías las empieza a trabajar un muy importante científico que logró avances también muy grandes con respecto a lo que es la teoría de la luz. Este fue Maxwell. Y nos vamos a encontrar enseguida que él fue el que precisamente generó los experimentos que hicieron posible calcular la velocidad de la luz. Nos dice que la velocidad de la luz está directamente relacionada con la permeabilidad de un medio y con la permitividad precisamente de ese medio. Entonces, en este caso, los medios que está considerando son los del aire. Obviamente nosotros estamos manejando estas constantes que tenemos aquí, la de mu 0 y epsilon 0, para representar esos datos. Mediante esos datos, Maxwell pudo calcular que la velocidad de la luz es igual a 2.99792458 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Definitivamente, como nosotros lo hemos visto en los temas anteriores, no tiene nada, o no tiene más bien punto de comparación con lo que es la velocidad del sonido. Precisamente por eso sucede que cuando nosotros vemos algo estallar a lo lejos, fuegos artificiales, etcétera, cualquier situación de esas, lo primero que vemos es el destello y después de algunos segundos nos llega el sonido, porque pues prácticamente para nosotros el destello es instantáneo. Entonces, hay que considerar estos valores, principalmente el valor correspondiente a la velocidad de la luz. Es el dato que nosotros debemos manejar para precisamente poder realizar nuestros cálculos. Entonces, les encargo, por favor, al menos para tenerlo a la mano, copien el valor de la velocidad de la luz. ¿Alguna duda hasta aquí? No, Inge, todo bien. Muchas gracias. Ok, muy bien.
Bueno, vamos a considerar que ustedes ya tomaron este dato. Como sea, lo vamos a estar utilizando en los ejercicios que tenemos para esta semana. Bueno, en el caso de requerirlo. Luego, esa velocidad de la luz también está directamente relacionada con la frecuencia y la longitud de onda. ¿Esto qué es? Bueno, esta parte es lo que se puede calcular por medio de lo que es la parte ondulatoria de lo que es la luz. Nosotros nos encontramos con una frecuencia que se va a manejar demasiado alta, obviamente, y además con las longitudes de onda. Nosotros vamos a tener longitudes de onda para la luz que van a ser de medidas en nanómetros. Si ustedes recuerdan, el nanómetro es igual a 1 por 10 a la menos 9 metros. Entonces, esas son las longitudes de onda que se van a estar considerando. En base a esto, nosotros vamos a tener también el espectro luminoso y los espectros de otro tipo de radiaciones que nosotros vamos a encontrarnos directamente relacionados precisamente con la generación de luz. Como lo comentaba, cuando nosotros tenemos una fuente luminosa, en esta pues se empieza normalmente a generar el consumo de energía. Eso provoca precisamente que se irradie diferentes longitudes de onda. Perdón, entre ellas la longitud de onda visible, que es la que nosotros percibimos de manera normal con la vista. Otra de la radiación es precisamente la que a nosotros nos provoca la sensación de calor, ¿ok? Entonces, están íntimamente relacionadas. Aquí nos vamos a encontrar precisamente que en la región visible, si lo pueden checar en la parte de abajo, nos encontramos con ciertas longitudes de onda que nos van a permitir identificar o generar colores, lo que nosotros percibimos como colores. Por ejemplo, sobre todo aquellos objetos que absorben una longitud de onda de 400 nanómetros, nos genera la luz violeta. Esto es entre 400 nanómetros y 700. En 700 nanómetros nosotros ya tenemos luz roja. Entonces, en ese rango es en el que nosotros vamos a tener percepción luminosa. La percepción de los diferentes colores. Muy bien, entonces, bueno, nosotros nos vamos a encontrar precisamente con esta tabla que nos va a ayudar a ubicarnos en la comparación directa con las demás radiaciones que nosotros vamos a tener directamente relacionadas con la luz. Vamos a encontrarnos las radiaciones de fotones cósmicos y rayos gamma, rayos X, los rayos o luz ultravioleta, los rayos infrarrojos o luz infrarroja, las ondas de radio corta, la banda de emisión es la que se utiliza normalmente para lo que es la radio. Las ondas de radio corta son las que se utilizan normalmente para la comunicación por medio de radio portátil o de walkie-talkie. Y finalmente las ondas de radio largas. ¿Ok? Dentro de estos espectros es que nosotros también nos vamos a encontrar las que se utilizan para la transmisión de datos. Entonces, de ahí la importancia de las diferentes aplicaciones de las radiaciones que están implicadas con lo que sería la luz.
Mientras más aumenta la frecuencia de las ondas, menor va a ser la longitud de las ondas. Y al revés. Entonces, es por eso que nos vamos a encontrar los datos en ese sentido. Hacia la parte de abajo, las ondas de radio largas, obviamente, son de longitudes mucho mayores, pero su frecuencia es mucho menor, debido precisamente a la longitud. Luego, en el espectro visible, nosotros vamos a encontrarnos con diferentes longitudes de onda que nos van a permitir percibir los diferentes colores. Por ejemplo, aquí tenemos que para el violeta vamos a tener longitudes de onda de 450 nanómetros. Para el azul debemos percibir 480 nanómetros. Para el verde serían 520. Para el amarillo 580. Para el anaranjado son 600 nanómetros. Y para el rojo son 640 nanómetros. Cualquier otro color va a estar en esa línea o en ese rango de espectro, ¿sí? Y precisamente son estos los colores que normalmente nosotros vamos a percibir en el arco iris, precisamente porque el arco iris se genera por la descomposición de la luz blanca a través, o más bien debido al cambio de medios. ¿Por qué? Porque vamos a tener una película muy fina de agua que nos va a permitir percibir ese cambio de medios y en consecuencia los diferentes colores que nos puede generar la luz. Otro de los estudiosos que nos encontramos en la historia de lo que es la investigación con respecto a la luz es Hertz, precisamente quien le da el nombre a la unidad para la frecuencia. Nos dice que realizó un experimento en el que conectó unas baterías y generó una incidencia, estudió una incidencia de luz. ¿Esto qué es? Que adentro de un cilindro hizo que atravesara un haz luminoso. Y eso provoca que se genere un desplazamiento de electrones. Debido a eso, nos dice Hertz que se está generando precisamente la transmisión en la luz de algunas partículas subatómicas, que son las que chocan con los electrones y los despiden. Esto lo comprobó conectando un amperímetro a su armado de experimento. Entonces, por este medio, comprueba que precisamente la luz está compuesta de algunas partículas, las que nosotros conocemos como fotones. Pero precisamente al moverse esos fotones, vamos a tener que al viajar estos, van a generar que algunas de las partículas subatómicas estén moviéndose y generando lo que sería el campo ondulatorio electromagnético. Obviamente es muy, muy ligero para que se pueda percibir por medio de los aparatos. Más sin embargo, precisamente Hertz basó su experimento en eso, en percibir muy ligeramente ese cambio, o más bien ese movimiento en las partículas subatómicas, en este caso los electrones. Luego, para complementar esta investigación, se sumó, me parece que es Robert Planck. Él enfatizó en lo que sería la energía generada por un fotón. Esta está compuesta por lo que sería
la frecuencia del fotón, que sería prácticamente la frecuencia de la luz, y un factor de proporcionalidad llamado en su honor como constante de Planck. En este caso, el valor de la constante de Planck es igual a 6.626 por 10 a la menos 34 joules por segundo. Entonces, este dato también es necesario que lo consideren. Para que lo podamos utilizar más adelante en nuestros cálculos. Como les digo, ha habido muchos estudiosos y se han estado concentrando precisamente en la forma en la que la luz se transmite. ¿Esto de qué manera nos beneficia? Bueno, pues principalmente la generación suya, nuestras generaciones, que hoy en día dependemos mucho de lo que es la transmisión de datos, pues nos vemos beneficiados en el hecho en que un buen entendimiento de este fenómeno nos va a permitir poder transmitir, o más bien ya nos permite poder transmitir datos a través de un haz luminoso. Lo que en Corea del Sur se ha estado trabajando y se conoce como Light Fight. Digamos que parecido a lo que nosotros conocemos como Wi-Fi, que son las ondas generadas por una radiación diferente. Nosotros podemos aprovechar precisamente la radiación luminosa para poder transmitir datos. En este caso, se estima que se puedan transmitir incluso en lo que serían teras por segundo. ¿Ok? Si nosotros estamos acostumbrados, por ejemplo, su internet está a 10, 15, 20 megahertz por segundo, esta transmisión llega incluso a los terabytes por segundo, ya ni siquiera a los gigabytes. Se sube directamente a lo que son terabytes. Y de esa forma se ve beneficiada la investigación, o más bien la sociedad se ve beneficiada por la investigación de lo que es el fenómeno de la luz. Bueno, esto va a estar directamente relacionado con lo que nosotros identificamos como lo que es la luminosidad. Vamos a encontrarnos, nos dice aquí, con lo que es el flujo luminoso. Nos dice, es la parte de la potencia radiante total emitida por una fuente de luz que es capaz de afectar el sentido de la vista. ¿Sí? Entonces, esto va directamente a lo que cae dentro de nuestro rango de percepción. Cualquier fuente que genere energía pudiera estar consumiendo energía, pero no necesariamente va a producir luz. ¿Sí? Entonces, aquí la idea es que al estar consumiendo energía, se pueda generar precisamente la radiación de lo que es el espectro visible. Cuando nosotros, como les comentaba, tenemos transformación de materia a energía, vamos a tener producción de radiación. No necesariamente o no siempre es visible, pero siempre hay una radiación cuando se está generando energía. En este caso, nos dice que la longitud de onda, en condiciones normales, el ojo es más sensible a la luz verde amarilla, que anda en los 555 nanómetros. ¿Ok? Entonces, de lo que nosotros percibimos, como nos lo muestra aquí la gráfica, que va desde los 400 hasta los 700 nanómetros, lo que nosotros vemos más, lo que logramos percibir más, es el color verde y el amarillo, o el espectro que combina a los dos. Precisamente ahí es a donde nosotros logramos la máxima percepción de luz. Luego, de lo que es el flujo luminoso, nosotros vamos a calcular precisamente la unidad
para lo que es el flujo luminoso. Este sería el lumen, pero el lumen está en base a otras unidades, conocidas como esteroradianes. ¿Esto qué quiere decir? El esteroradian nos va a permitir determinar un ángulo en el que nuestra luz va a estar propagándose. Si nosotros tenemos una fuente, podemos considerar que esa fuente está en el centro de un círculo o de incluso una esfera. Cuando se irradia la luz, esta se propaga precisamente en ese sentido, de esa forma, desde un punto central hasta abarcar lo que sería un área bastante grande. Una forma de verlo sería como cuando nosotros tenemos un proyector. Nosotros tenemos una pequeña fuente de luz y que nosotros podemos abrir prácticamente a una proyección completa de una pared, por ejemplo. O lo que sucede con una lámpara. Cuando ustedes están en la oscuridad, sobre todo las lámparas convencionales, cuando nosotros hacemos uso de una lámpara sorda, pues su haz de luz es mucho más constante, no es más concreto, está mucho más limitado. Cuando nosotros tenemos una lámpara convencional, la radiación que emite se abre precisamente de esa manera, en ese tipo de proyección, como si tuviéramos, lo comentaba, como si estuviéramos en el centro de una circunferencia o en el centro de una esfera, y la radiación es hacia los extremos, obviamente. En este caso nos dice el esteroradián es el ángulo sólido subtendido en el centro de una esfera por un área A sobre su superficie, que es igual al cuadrado de su radio. ¿Ok? Entonces, el esteroradián es la relación que hay entre la distancia del punto de emisión hasta la superficie en donde se está proyectando la luz. A eso se le consideraría el radio. Y luego el área que termina abriendo o a la que termina proyectándose el haz luminoso sería precisamente el considerado en este caso. Se va a trabajar en base precisamente a lo que es el ángulo. El esteroradián, como nos lo dice, es un ángulo, por decirlo de alguna manera, sólido. ¿Por qué lo considera sólido? Porque, bueno, nosotros vamos a tener luminosidad mientras no haya nada interponiéndose en el camino de la luz, desde la fuente hasta la pared o la superficie a la que se va a proyectar la luz, pues prácticamente nosotros podemos ver iluminado todo ese trayecto. Por eso se considera como sólido. Enseguida vamos a tener una equivalencia y en este caso nos dice, independientemente de lo que sería el área y el radio, el esteroradián va a ser igual a 4 veces pi. Esto considerando lo que sería la esfera total, ¿sí? No va a depender, en una esfera completa, no va a depender de lo que es la distancia ni lo que es el área. Va a depender directamente de lo que es el valor de 4 pi, ¿ok? Luego, en ese caso, ahora ya podríamos considerar que es el lumen. Nos dice aquí, un lumen es el flujo luminoso o potencia radiante visible emitida desde una abertura de un 60avo de centímetro cuadrado de una fuente patrón e incluido dentro de un ángulo sólido de un esteroradián. Nos dice, un lumen es equivalente a 1 entre 680 watts de luz verde amarilla de 555 nanómetros de longitud de onda. ¿Ok? El lumen ha sido uno de los patrones de medida con los que se ha tenido más problemas. Inicialmente se tenía
precisamente una fuente patrón de ciertas características, armada con ciertos materiales. Finalmente, el último patrón que se tiene está trabajado en platino. El platino es uno de esos elementos muy estables, uno de esos metales que difícilmente se va a corroer, difícilmente va a tener una dilatación muy escandalosa. Entonces, es por eso precisamente que se utiliza para poder armar lo que son los patrones. Hace mucho tiempo se consideraba, por ejemplo, una barra de platino para lo que era el patrón del kilogramo y otra para lo que era el patrón del metro. Actualmente ya se están explicando esos patrones en equivalentes a longitud de onda de algunos elementos químicos. Bueno, a la radiación que generan esos elementos químicos. Entonces,